Hoy estamos con Blanca Espinosa, ella es COO y CMO de Alima, un Food Industry Marketplace B2B en México, que hoy día cuenta con más de 3.500 registros en menos de 2 años y logró un funding de 1.5 millones de dólares. Hola Blanca, ¿cómo estás? Hola Jimmy, ¿cómo estás? Qué gusto verte de nuevo. Gracias, gracias por aceptar la invitación. No, a ustedes. Muchas gracias. Blanca, me gustaría que empezáramos hablando por, por dos cosas que debes conocer muy bien, el ecosistema startup y el impacto que ha tenido en la economía latinoamericana. Creo que es un momento nunca antes visto en la economía, digamos, no solo latinoamericana, sino global, en donde se fundan empresas y se financian empresas más que nunca en la historia. Sin embargo, nosotros en marketing, cuando hacemos, digamos, estrategias de publicidad, estrategias de marketing, históricamente hemos hecho publicidad para productos o marcas ya validadas en el mercado. Ujú. ¿Cómo es pensar en marketing para un producto o un servicio que todavía está buscando un product market fit? Sí, es súper interesante lo que preguntas porque creo que la primera palabra que me viene a la mente es súper retador. No es retador por dos razones. La primera, porque normalmente cuando tú estás desarrollando un producto o un servicio como una startup, es porque crees que hay un need aún no cubierto y estás intentando tener algo diferenciado, por lo cual muy posiblemente no hay otros puntos de referencia, ¿no? O a lo mejor hay ciertos competidores que están intentando hacer o cubrir una necesidad similar, pero no exactamente lo que tú estás buscando, ¿no? Entonces, como tal, no tienes productos de referencia y ni de marketing ni de growth, de qué es lo que debes hacer. No hay como un playbook o una receta ya construida para tú pensar en términos de marketing. Ah, perfecto, esto es lo que se hace, ¿no? Hay como frameworks y marcos muy generales que tú puedes seguir, pero que funcionan distinto dependiendo el cliente al que tú estás intentando captar y la necesidad que estás intentando resolver, ¿no? Entonces, no deja de ser súper, súper difícil. Por ejemplo, nosotros en el caso de Alima, pues simplemente pensando, no existen muchos casos de éxito alrededor de B2B acquisition, ¿no? Como a través de performance marketing o algo de este estilo. Como tal, a restaurantes normalmente se les llega muy tradicionalmente con equipos de ventas, temas offline, entonces toda esa parte, no existen casos de éxito que nosotros hayamos identificado claramente de adquisición B2B muy masiva, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, respecto a Product Market Fit, para quien no está súper familiarizado con este término, básicamente es el encontrar que tu producto guste a la audiencia a la que tú vas enfocada y que se utilice. Y la métrica que te va a decir si estás teniendo product market fit por excelencia es la retención, ¿no? Entonces es muy difícil pensar en términos de marketing cuando todavía no has encontrado tu product market fit. Entonces, lo que yo recomiendo normalmente o lo que nosotros hacemos normalmente, más ahorita que estamos justamente como startup pasando por un pivoteo, ¿no? Y estamos cambiando el modelo de negocio, es de inicio no invertir en marketing, no pensar en términos de marketing, más allá de poder encontrar esa fórmula en la cual realmente estás construyendo algo que la gente quiere, empiezas a tener retención, ¿no? Y para dar algunos parámetros, se dice que tasas de retención muy buenas en B2C son alrededor del 50% y en B2B son alrededor del 75%. Entonces, por ejemplo, nosotros en Alima, en el modelo pasado, teníamos entre 75 y 80% de la, digamos, del tier de usuarios, de heavy users, que nosotros identificamos como que nuestro heavy user, y realmente eso, en ese momento es entonces cuando podríamos ya haber pensado en términos de escalar y atraer más técnicas de marketing. Me parece súper clave todo lo que mencionas, Blanca, y quiero darle doble clic a un término donde hablaste de pivotear o hacer pivot. Para los que no están familiarizados con el término, el pivot también es, digamos, reencontrar la forma en que se ofrece un servicio o a veces el producto en sí. ¿Vale? El pivot es como hacer ajustes o cambiar el modelo de negocio para precisamente encontrar ese product market fit. Las tasas de las que nos habla son de retención son altísimas, sobre todo hablando de B2B. Creo que
con una retención del 75% en otras industrias, creo que estaría el negocio más que hecho. Y obviamente ese pivot, de encontrar digamos, ese modelo de negocio puntual, es lo que se lleva mucho de los esfuerzos, sobre todo financieros, de las startups, ¿cierto, Blanca? Sí, sí, es correcto. Justamente la causa por la que, por ejemplo, en el caso de Alima, nosotros decidimos hacer este cambio es porque conforme estaba el entorno de fundraising, para nosotros estaba siendo algo risky, ¿no? Algo peligroso seguir con el mismo modelo porque era muy capital intensive, ¿no? Este término que te dice que gastas o quemas demasiado dinero por mantener una operación. Por lo cual decidimos concentrarnos en nuestro core, que es la tecnología, y pues más adelante si quieres platicamos de esta parte, pero siempre es súper importante no perder de vista todo, pues como dices, ¿no? La parte financiera y qué tanto el modelo que hoy en día tienes es sostenible en el largo plazo, también en el panorama de inversiones como están, porque si bien sí se ha invertido en los últimos años mucho más en la TAM y se fundan empresas, como tú dices, de forma continua y está como que un boom. Al mismo tiempo, hubo un downturn de inversión de venture capital del año pasado a este año. Más o menos estaba leyendo unas cifras, han bajado a nivel global el número de deals que invierten los venture capital como en un 33% en comparación al mismo periodo del año anterior. Entonces, sigue habiendo dinero para startups, pero ahora los fondos son mucho más estrictos en cómo invierten y qué métricas miran, ¿no? Antes era mucho en growth, ahora es mucho más en unit economics y en términos financieros. Claro, sobre todo la disminución vino en set y preset, que es cuando es previo al lanzamiento del producto y previo al lanzamiento. Pero cuando ya las startups logran cierto nivel, como en ese growth, eh, hay mucha inversión también. Hablando Sí. de ese capital intensive y en general de las decisiones que tienes que tomar desde tu rol para decidir cómo se gasta el dinero, nos caería muy bien a todos saber si saberlas estratégicamente cómo se usa el dinero, claro, porque tienes una inversión y tienes el reto de saber, digamos, de invertir ese dinero en mejorar el producto y mejorar el servicio, pero también tienes que ganar usuarios y aumentar la base de usuarios. Sí. Desde tu rol como Alima y en tu conocimiento en general como las startups, eh, digamos, ¿cómo se toman esas decisiones entre inversión publicitaria o inversión en crecimiento de base de usuarios y Ujú. mejora continua del producto? Sí, sí, es creo que un balance súper interesante, ¿no? Porque si tienes un producto muy sólido y muy bien construido, que gusta a muchos, pero que a lo mejor no es tan fácil que la gente se entere, entonces necesitas definitivamente, eh, no te va a servir de nada, ¿no? Si no tienes esa inversión en crecimiento y en adquisición y de other way around, ¿no? Si a lo mejor tienes un equipo de growth o de marketing, y de ventas muy sólido, ¿no? Que están en calle y tengo algunos ejemplos hablando con algunos clientes que nos han dicho como de, oye, es que realmente yo llegué a la plataforma, pero luego ya fue la calidad o el producto, el servicio ya no era tan bueno. Más allá del producto como tal, la tecnología, el servicio que acababan dando digamos, esta otra empresa no los retenía, ¿no? Entonces, al final del día es, como tú mencionas, es un balance bien importante y creo que por eso nosotros en Alima siempre pensamos en términos de scorecards, ¿no? Es la belleza de un scorecard es que es como un pizarrón de métricas en donde tú vas viendo pues exactamente cómo va el performance dentro de todas tus áreas y todos tus equipos y vas entendiendo, ok, en dónde hay que meterle más y en la parte de tecnología y en la parte de producto creo que hay dos factores fundamentales, ¿no? El primero que como startup tengas o a un fundador que es digamos, el que lidera toda la parte de tecnología y que es el CTO, o que tengas también gente que, digamos, tiene mucha experiencia en puestos de tecnología y de desarrollo y que sabe exactamente, pues, cómo tomar el feedback que el cliente da. Y pues dos, también tener siempre las antenas muy abiertas al feedback de este cliente en la parte de customer experience o en la parte de equipos comerciales, ¿no? En donde siempre estamos siendo pues la cara directa con el cliente y vas teniendo como que esta
este pase de la información, ¿no? De fuera hacia adentro y sobre eso ir tomando las decisiones. Y no te digo que normalmente es decidir o una o la otra, ¿no? Normalmente vas creciendo paulatinamente y le vas dando como que un poquito una vuelta a una cosa. Y lo otro que yo he aprendido mucho en Alima, sobre todo porque yo tengo la fortuna de tener un cofundador que es técnico, ¿no? Y que es quien creó de principio a fin todas las plataformas que hemos desarrollado. Bueno, obviamente junto con el equipo, ¿no? Pero las Claro. diseña y al final del día es el corazón de Alima. Eh, que no debes de construir un producto a nivel tecnología hasta que no estés 100% seguro que es algo que les va a servir a la mayoría de tus usuarios. Porque muchas veces tienes el feedback de algún usuario, ¿no? Que te dice, oye, pero es que a mí me gustaría ver las cosas diferentes o de otra manera. Y entonces tú empiezas a desarrollar tecnología, pero realmente eso no representa la voz de la mayoría. Entonces es muy importante también no perder de vista la dimensión, ¿no? Del feedback y de las cosas que hay veces que también los equipos de ventas retroalimentan. Entonces, bueno, en ese sentido creo que es bien importante. Y ya a nivel un poco más técnico, ¿no? O de métricas, creo que es bien importante en la parte de growth siempre tener como tres métricas muy claras. El CAC, ¿no? Que es cuánto te vas a gastar por un usuario. El lifetime value, que es el cuánto te va a retribuir un usuario en su vida promedio. Y el CAC payback, ¿no? También en qué tiempo tú vas a recuperar lo que te gastaste por un usuario. Entonces, pues tener todas esas métricas claras. Y me faltó luego la relación, ¿no? Entre el lifetime value y el CAC. Es decir, cuántas veces te retribuye lo que te cuesta adquirir a un usuario. Y entonces ahí, por ejemplo, se dice también que el ratio, ¿no? O el número ideal es 3:1, ¿no? Que un usuario te retribuya 3 veces de lo que te cuesta. Y pues hay también diferentes tácticas de, oye, si vas a quemar capital y si vas a enfocarte en growth o si vas a enfocarte en eficiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, hoy en día estamos mucho más enfocados en eficiencia. Entonces, en este caso, nosotros no decidiríamos, pero ya por estrategia de Alima, invertir en un momento en el que estamos dando como que un pivoteo en marketing y publicidad, sino hasta posterior a product market fit el modelo que estamos probando ahora. Nos diste una casi clase de startup y digamos, de emprendimiento. Quiero enfocarme en una cosa basada también en que me gusta que nuestro público, el público de Copu, que está muy enfocado también en marketing y también muy enfocado en el tema de emprendimiento, ¿en qué momento se toma la decisión de crecer? ¿Vale? Creo que es un momento clave porque, como lo mencionábamos al inicio, tienes la responsabilidad, por ejemplo, personas en tu cargo, los co-founders o las personas encargadas de marketing y también operativos, tienen que decidir en qué momento hacer la inversión o hacer el push en dar a conocer a la mayor cantidad de gente posible los productos, pero en marketing también tenemos que tener en cuenta las métricas. Este costo de adquisición de clientes es algo que se ve, por ejemplo, mucho en paid media, cuando ya se hacen las campañas de adquisición, en el caso de descargar aplicaciones, en el caso de e-commerce, a la hora de hacer campañas de clic en botón de comprar, y sobre todo, digamos, muy enfocado en B2C, pero que las personas que trabajamos en marketing tengamos 100% claros estos términos del costo de adquisición de cliente, el costo de descarga, el lifetime value, eh, a la hora de trabajar en leads, que en Paid Media trabajamos mucho en consecución de leads, en evaluar la calidad de esos leads más allá de la gestión de los logramos tomar los leads, sino evaluar junto al cliente la calidad de esos prospectos. Eh, Me gustaría hablar un poquito más de esa decisión, de ese momento de la decisión en invertir en marketing, ya sea para los emprendedores que nos están escuchando o para las personas que trabajan en marketing y cada vez más van a escuchar más sobre las empresas, sobre unicornios, sobre Serie A, etcétera, que son empresas que están demandando servicios de marketing o van a demandar en algún momento y la industria debe estar preparada para ellos. Cuéntame un poquito más sobre eso, sobre el momento en el que se decide invertir en marketing para crecer base de usuarios. Sí, y aquí me remontaste mucho a mi carrera cuando trabajaba en Uber, ¿no? O en Amazon,
que es cuando un producto ya está listo para escalarse, básicamente. Una vez posterior al product market fit, en el cual ya tienes una base de usuarios y unas tasas de retenciones muy aceptables, es un producto que gusta, es una necesidad que ya está súper demostrado que es real, ¿no? Y que tiene un market size bastante ambicioso, por así decirlo. Entonces, es ahí en donde te tienes que dar a la tarea de, ahora sí ya, invertir en crecer, invertir en growth. Y una de las vías es, por ejemplo, marketing digital, ¿no? Yo he escuchado, y no me considero ninguna experta, ¿no? En paid marketing, pero entiendo que hace mucho más sentido cuando tu lifetime value es más alto, ¿no? Digamos, em, vas a tener como mucho retorno de poder estar adquiriendo por esta vía y hay un ecosistema digital para tu usuario, es decir, tu usuario sabes que está ahí, ¿no? Sabes que pertenece al mundo digital y entonces simplemente es encontrarlo, encontrar esos ambientes, creo que para eso empresas y gente como tú saben mucho mejor, ¿no? Pero que están ahí y simplemente poderlos acercar a ti, ¿no? Básicamente es como encontrar esas audiencias y atraerlos, pero también hay algunas otras tácticas que a lo mejor ya después de Product Market Fit puedes, no sé, puedes implementar o revisar a lo mejor, si no es con tu equipo, tú no eres un experto, con alguna agencia o con... hay muchos en las startups o en el mundo del emprendimiento, hay muchas aceleradoras y mentores, ¿no? Que te ayudan como a esto. Hay muchos que se clavan mucho en temas de SEO y SEM, por ejemplo, que también creo que es una muy buena estrategia de ir construyendo desde que nace tu startup, porque eso como que va muy lento y muy paulatino, ¿no? Y tarda Claro. como que bastante en poderse construir y en poderse como encontrar su lugar, pero si haces bien, digamos, con toda la parte técnica que va detrás, puedes tener también bastante provecho, sobre todo porque encuentro, o me han platicado quien sabe y quien ha estudiado un poco casos de Alima, como tú, Jimmy, en algún momento también lo hiciste, hay mucha oportunidad, porque muchas empresas no saben esto, ¿no? Y entonces realmente no posicionan adecuadamente sus dominios y sus páginas, y entonces tú puedes capitalizar, ¿no? Como esas oportunidades o esas ventanas de oportunidades y de ahí también hacer un lever de crecimiento, ¿no? Otro lever de crecimiento también, pues, son los equipos de ventas, ¿no? Que al final del día, eh, si tu usuario es fácil de identificar también en la calle o digitalmente no está disponible, hay bases de datos, puedes scrapearlos. Entonces es momento de ahora sí generar leads a través de equipos de ventas y comerciales o telemarketing. Hay muchas tácticas también ahí. Y pues bueno, muchas herramientas, pero definitivamente es ese momento. Y regresando a mi primer punto de cómo a la Uber, ¿no? En el cual yo entré a Uber en el 2016, ¿no? En donde llevaba 3 años en México y estaban justamente en el boom de crecer, crecer, crecer. Entonces, ahí también es como tener muy claro, ¿no? Hasta dónde vas a dar. Entonces, si vas a pagar por nuevos usuarios, si vas a pagar por usuarios retenidos, si vas a generar códigos de referidos también para, pues, hacer como que ese network effect a través de tus mismos usuarios. Y bueno, y un sinfín de tácticas que también hay y que pues las empresas como Uber y Amazon en sus inicios implementaban mucho. Y el mismo word of mouth, ¿no? También creo que es muy poderoso, sobre todo en servicios y en B2B. Para nosotros es eh, que nuestro trabajo hable por sí solo en champions de la industria para que entonces ellos se encarguen de predicar o evangelizar un poco al resto y que entonces te empieces a posicionar y te empieces a ganar un lugar. Eso está buenísimo, Blanca. Creo que voy a sacar una cápsula ahí como de conocimiento y es tanto para las personas que están del lado de la startup, el momento en el que se debe pensar en marketing a profundidad es cuando el producto está listo para escalar, ¿vale? Escalar significa que ya puede adoptar una gran masa de usuarios sin aumentar precisamente sus costos de operación. Es lo que significa como escalar. También, y para esto se pueden tomar datos de referencia como un Customer Lifetime Value alto, cuando ya se está preparando, digamos, ir a buscar nuevos clientes en algunos ambientes. Y para esto se pueden apalancar también en tanto empresas o personas que conozcan
de marketing, y aquí es donde la recomendación va para la otra parte de nuestro público, que son personas que se dedican a la publicidad y el marketing, y es entender ese momento en el cual se ofrecen los servicios de marketing a las startups o a empresas, porque muchas compañías o muchos productos que tienen nuestros clientes actualmente son como intraemprendimientos. Aunque la empresa ya está posicionada y ya tiene unos servicios, al interior de la compañía se están generando nuevos productos, nuevos servicios, que una nueva tarjeta de crédito, que una nueva forma de comprar a través del sitio web. Y todo esto se comporta también como una startup porque es una unidad de negocio que tiene que demostrar rentabilidad, que tiene que demostrar para luego pensar en crecimiento. Entonces, a los publicistas y marketeros que estamos viendo esto, entender esas métricas, entender ese momento en el que los productos o las ideas o las campañas o los servicios nuevos de nuestros clientes tradicionales o de estas startups están listos para crecer, es ahí donde nuestras ideas empiezan a tomar mucho más valor. Blanca, hablando precisamente de ese momento de crecer, en LATAM, en el 2022 se invirtieron más de 8.000 millones de dólares en startups que justamente estaban en ese momento de escalamiento, lo cual es solo en Latinoamérica, es un gran momento para el emprendimiento latino. Pero esto viene con un reto. Y acá la pregunta es, ¿cómo es dar a conocer una marca en un entorno tan competido? Uf, es difícil también porque hay mucho, ¿no? Como dices, y creo que lo más importante es que tengas muy claro cuál es tu diferenciador, ¿no? Cuál va a ser ese value prop que vas a estar comunicando, ¿no? Alguien me decía que para que una persona se realmente digiera algo, se lo tienes que decir hasta 7 veces. Entonces, imagínate lo difícil que es que te recuerden como, oye, a Lima, el Food Industry Marketplace, ¿no? Para negocios y estar tratando de posicionarte contra a lo mejor otros competidores que ya llegaron antes de ti, pero que a lo mejor no tienen cierta funcionalidad que tú sí, ¿no? Entonces, como estar intentando toda la parte de destacar y ver cuál es ese real value prop, ¿no? Yo llamo como que el value prop real que sí de verdad nadie tiene. Entonces, también hay mecanismos que nosotros como startups podemos utilizar, ¿no? Por ejemplo, pertenecer a aceleradoras. Nosotros estuvimos y aplicamos a Y Combinator, que no es fácil, ¿no? Es fácil, ay, sí, métete a Y Combinator, la tasa de aceptación es muy baja y es muy difícil estar, pero en realidad también hay otras, muchas otras aceleradoras, no sé, o programas, por ejemplo, está Latitude, está Emprendlatam, y para mujeres, que eso me da un montón de gusto, también hay muchas, digamos, asociaciones grupos que están surgiendo, ¿no? Amela, por ejemplo, es uno de ellos, Wine and Tonic, y que hacen eventos y todo esto. Y al final del día también es muy importante como el sector es pequeño todavía en Latam, y por ejemplo en mi caso que estoy basada en México, es acercarte a todas estas redes, porque encontrando a los champions nuevamente correctos, ellos te pueden ayudar a presentarte con decision makers de grandes grupos que luego van a ser esos los champions de la industria, ¿no? Que te van a dar a conocer con las empresas en las que te quieres posicionar como cliente, pero también, ¿no? Creo que tu pregunta iba más hacia lo comercial, pero no dejamos de ser startups y siempre estar pensando Claro. también en la parte de inversión, ¿no? Y de cómo posicionarte, porque al final del día hay muchas veces que sale una nota, ¿no? En un medio de una startup que te da mucha credibilidad comercial. Entonces, también por eso me apalanco mucho de todos los medios y el apoyo que hay en el sector de emprendedores, porque al final del día, con eso luego va a ser tu carta de presentación con el cliente, ¿no? Muchas veces vas a hacerle, digamos, una presentación comercial a alguien, yo que estoy en B2B, y sí les importa mucho que haya salido en X revista y que haya habido ciertos artículos, como que les da tranquilidad de que Respaldo, sí. representas algo, ajá, y que tu tecnología es buena y que tu producto va a ser confiable, etcétera. Entonces, esa parte creo que por un lado. Y hay otro tema que también es, creo, muy importante en cuanto a dar a conocer tu marca, que es la creación del contenido, ¿no? Que es ahí en donde, si no eres content people como nos consideramos mi co-founder y yo, híjole, ahí hay una gran oportunidad para todas las agencias y todas las empresas que sí saben de marketing, de acercarse a startups, porque realmente
nos podrían ayudar mucho a dar esa forma, ese brand voice, el cómo hablarle a tu audiencia, ¿no? Y qué medios usar, cómo empezar en redes sociales y orgánicamente, ¿no? Desde lo más sencillo. Pero creo que la creación del contenido es clave porque hoy en día estás expuesto a tantas cosas como usuario que si a lo mejor alguna empresa se destaca en su contenido, pues te voltean a ver más fácil, ¿no? Claro, creo que dijiste otro concepto espectacular que es el content people, que es algo en lo que en realidad las personas que nos están escuchando, que se dedican a creatividad publicitaria, por ejemplo, la búsqueda del insight, la generación de la comunicación, elegir el medio correcto, elegir el mensaje correcto, la forma en la que se dice, es algo en lo que esta industria tiene muchos años de experiencia y podemos ver en el ecosistema startup, primero, una fuente de ingresos. Normalmente, el marketing se destina entre el 7 y el 9% de las ganancias de una empresa a publicidad, pero cuando se está en etapa inicial o en etapa de crecimiento se suele destinar también entre el 15 y el 20% de plata a publicidad, y es una oportunidad que tanto las agencias como las consultoras o los expertos en marketing también, pues el espíritu de Copu también y de Go Big es hacer crecer la economía latinoamericana, hacer crecer la industria del marketing, y claramente en el ecosistema startup hay muchas oportunidades. Recuerden, Ujú, 8.000 millones de dólares en 2022 solamente en startups que están en fase en momento de escalar. ujú. Pasemos a ese punto, Blanca. ¿Cuál crees tú que es el rol que deben jugar las agencias de publicidad, las consultoras o los expertos en marketing a la hora de entrar al ecosistema startup y al ecosistema digital de las startups? Sí. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una experiencia interesante. En mi caso, yo venía de empresas tech ya muy consolidadas y ya muy grandes, ya no las llamaría startups, pero tech companies, que se apalancan muchísimo en las agencias de marketing para crear campañas publicitarias. Y además de empresas tradicionales, tipo estuve en Coca-Cola FEMSA, en donde igual, ¿no? Básicamente tercerizan toda la publicidad y hay gerentes de marca a quien le presentan pues estas empresas o estas agencias como que toda la campaña y deciden juntos los medios y básicamente dan las aprobaciones. Entonces, venir de ese mundo, ¿no? Luego Tech Companies, a una realidad en la cual tú como fundador y como emprendedor tienes que hacer absolutamente todo sin tener ese conocimiento core, porque nunca antes estuviste en una agencia de marketing, pues es muy duro y es muy difícil. Entonces, lo que nosotros decidimos fue buscar a gente, agencias que pudieran darnos una especie de consultoría o clases, ¿no? En lo que nosotros no teníamos realmente ese conocimiento. Sin embargo, me enfrenté como que a 2 perfiles distintos. Uno, que era muy enfocado en enterprise. Entonces, tú le decías: "Pero es que soy una startup y voy empezando", y entonces te hablaban de unas cosas como lo que me presentaban a mí cuando trabajábamos en empresas grandes, Claro, que dices que no es la realidad de una startup. Justamente creo que el es el punto que estabas momento. tocando. No es el momento. Entonces, como un poco, sí ponerte más en los zapatos del emprendedor, creo que debería ser el rol de las agencias. Y así como, por ejemplo, ya Salesforce sacó su CRM, que es especial para emprendedores, que sí cubre nuestras necesidades y sobre todo que sí podemos pagar, ¿no? Esa es la realidad. Es que creo que empezaron como que a abrir mucho más esa vertical o esa línea de negocio de startups y lo mismo con Google, ¿no? Que tiene Google para startups y aparte tiene sus equipos enterprise que ya hablan con empresas muy grandes. Pero entonces como dentro de una agencia, no sé si eso existe, como de crear esas divisiones para startups o esos ejecutivos que se van a enfocar en la necesidad de una startup y entender en cómo se construye, cómo piensa, ¿no? El tamaño del equipo, porque es que vienen pensando en, ay, sí, tienen un equipo de 50 personas en marketing, cuando la realidad es que eres tú y un chavito más, ¿no? Entonces, como pensar en cómo se construyen las startups en la parte de marketing para ver cómo vas a contribuir como agencia, porque también hay como que esta doble conversación siempre en startups de si debes o no tercerizar toda la parte de marketing.
Y yo personalmente soy muy de la idea de, debes hacer todo tú, pero también debes escuchar y debes buscar consultoría y de quién sabe, quién te va a ahorrar también mucho tiempo y muchos dolores de cabeza por no haberlo hecho bien desde el principio, ¿no? Entonces, al final nosotros terminamos haciendo eso, ¿no? Como escuchando más bien desde voz de los expertos, una especie de consultoría en donde ya no íbamos a empezar sin saber absolutamente nada, pero que al mismo tiempo te da a ti el control y el empowerment sí de poder ejecutar, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? Entonces, creo que ese debería ser un poco el rol, o me gustaría que ese fuera el rol, porque además sí está la necesidad, yo que estoy en los chats de los emprendedores, muchas veces ves tú cómo la gente está preguntando como, oigan, alguien que sepa una agencia que hace súper buen contenido o que me puedan ayudar con redes sociales. Entonces, sí existe la necesidad definitivamente, porque pues no todos venimos de ahí, ¿no? Claro, está buenísimo. Creo que respondimos la siguiente pregunta, así que no la vamos a saltar, pero tengo varios highlights que creo que son claves de esta entrevista y que creo que nos van a ayudar, como te contaba, a nuestro propósito, que es ayudar a crecer la economía latinoamericana desde GoBig, Digital Consulting, y desde Copu, como ayudar a crecer el entorno y ampliar también la visión del entorno del marketing y la publicidad en Latinoamérica. Y hay grandes oportunidades dentro del ecosistema startup, hay que decirlo también, hay mucho dinero allí, y hay mucha necesidad también, hay mucha demanda de los servicios de marketing y publicidad en ese ecosistema, porque como lo mencionabas, no todas las personas que se encargan del growth o que son co-founders o que son creadores de productos no necesariamente vienen del ecosistema del marketing, y nuestro conocimiento desde este lado puede ayudar a ese crecimiento y a ese, incluso al entendimiento, porque se me ocurre en este momento que los planners y la gente de investigación de marca, investigación de consumidor, pueden también detectar darles muchos hallazgos que son claves en la fase de desarrollo de las startups. Entonces, hay mucho potencial allí, sin embargo, hay que tejer ese puente, y ese puente básicamente es hablar el mismo idioma. Ese puente es entender cuáles son las necesidades de las startups, entender las métricas como el CAC, como el Lifetime Value y otras que son claves de negocio. Y también, de parte de las startups, entender también cómo se desarrolla el ecosistema de marketing, preparar también sus startups a la hora digamos, preparar el ecosistema digital. Lo que mencionabas ahorita me parecía clave, y es empezar a hacer trabajos de dominio, de setear el Google Ads o el Business Manager de Meta para así sea en un futuro usarlo, empezar a setearlo desde el principio. Es algo que para los emprendedores que nos están escuchando también es muy clave. Y con ese puente y con ese, digamos, ese entendimiento mutuo, creo que tanto las startups como el ecosistema del marketing va a crecer mucho en Latinoamérica. Blanca, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu conocimiento y muchas gracias por ayudarnos también a entendernos entre estos dos mundos que estamos más juntos de lo que creemos, y sin duda en el futuro vamos a estar más juntos que ahora. Definitivamente, súper de acuerdo con lo último que comentaste, y pues un gusto haber estado aquí compartiendo con ustedes, y pues les deseo muchísima suerte y que sigan haciendo crecer al ecosistema de marketing. Creo que su misión y su visión está increíble, entonces bueno, les deseo lo mejor. Gracias, Blanca.